Capítulo 1, y así llegaron. El timbre del recreo sonó como siempre. Chillón, metálico, casi molesto. En el patio del colegio, los chicos corrían de un lado a otro, esquivándose entre mochilas y pelotas de fútbol. El cielo, cubierto por un manto blanco sucio, dejaba caer una llovizna que no molestaba pero que dejaba todo pegajoso. Quilmes Oeste era así en abril. Húmedo, impredecible. Eliseo se apoyó contra una de las paredes del patio techado, observando el movimiento con las manos en los bolsillos del buzo gris. A su lado, Gonzalo hablaba sin parar sobre una teoría conspirativa que había visto en TikTok. Mauro, como siempre, lo escuchaba entrecerrando los ojos, con ese gesto que usaba cuando algo no le cerraba. Te digo en serio, boludo. Lo del laboratorio ese en Brasil que explotó, no salió en los medios grandes porque lo taparon, insistía Gonzalo. Ajá, respondía Mauro, sin mirar. Eliseo sonrió. Era parte de su rutina. Gonzalo exagerando todo, Mauro desarmándolo con 2 palabras, y él en el medio, intentando que no se mataran. Ese día, sin embargo, había algo distinto. El murmullo general era más nervioso. Algunos chicos miraban sus celulares con expresiones extrañas. Otros simplemente se quedaban quietos, como si esperaran algo. Una ambulancia pasó a toda velocidad por la calle que daba al frente del colegio. Y otra. Y otra más. Che, ¿no son muchas ya? Preguntó Mauro, frunciendo el ceño. Eliseo asintió, sintiendo un nudo formarse en el estómago. Un grupo de profesores cruzó el patio apresurado, hablando entre ellos, mirando sus relojes y celulares. Esto está raro, dijo Eliseo. Esto es un simulacro, intentó decir Gonzalo, pero sin mucha convicción. Entonces, el primer grito se escuchó desde el otro pabellón. Fue breve, agudo, como un chillido de espanto. Y después, el sonido de pasos, muchos, corriendo en dirección contraria. Algunos chicos aparecieron por la esquina del patio, pálidos, tropezando. Uno de ellos tenía el brazo cubierto de sangre. ¡Corran!, gritó alguien. Todo se congeló. Y en el siguiente segundo, explotó. Gritos, mochilas por el aire, profesores intentando ordenar sin entender nada. Eliseo se quedó quieto un segundo de más, viendo cómo una figura tambaleante doblaba la esquina. Era una mujer. ¿O había sido? El guardapolvo que llevaba estaba desgarrado, y su piel tenía un tono gris azulado. Caminaba con movimientos torpes, pero sus ojos brillaban de una forma vacía. Eso no es actuación, dijo Gonzalo en voz baja. Corre, gritó Mauro, empujando a ambos. Y así comenzaron a correr. Hacia el fondo del colegio, hacia las rejas traseras que nadie usaba. El sonido de los gritos ya no venía solo de un lugar. El caos se había esparcido. Mientras corrían, Eliseo sintió algo que nunca había sentido antes. La certeza brutal de que el mundo, tal como lo conocían, acababa de cambiar. Y todo había empezado en el recreo. Las zapatillas de Eliseo resbalaban sobre el suelo mojado mientras corría por el pasillo trasero del colegio. A su lado, Gonzalo iba jadeando, y más atrás, Mauro maldecía en voz baja cada vez que esquivaba una silla volcada. No se detenían a mirar atrás. Ya no era momento de pensar. El sonido de los gritos, antes dispersos, ahora era una masa confusa. Algunos provenían del patio principal, otros desde las aulas. Pero había algo peor. Ese murmullo bajo y constante, casi un gorgoteo, que parecía venir de todos lados. Como si el aire estuviera enfermo. ¿Las rejas del fondo están abiertas?, preguntó Eliseo sin detenerse. Creo que sí, Paul las usa para escaparse en gimnasia, gritó Gonzalo. Entonces salgamos por ahí, dijo Mauro. Giraron por un pasillo lateral y bajaron las escaleras hacia la parte trasera del predio. La reja estaba ahí, oxidada y medio torcida, como siempre. Pero no había candado. Eliseo empujó con fuerza hasta que cedió con un chillido agudo. Al cruzarla, el sonido del colegio quedó atrás. Ya no era solo un problema de dentro. La ciudad también gritaba. Desde el pasillo de tierra que bordeaba la escuela se veían columnas de humo en el cielo. Alarmas de autos y motos, vidrios rotos, frenadas violentas. El mundo exterior no ofrecía consuelo. Era como si algo se hubiera roto de forma definitiva.
Se detuvieron unos segundos para respirar. Gonzalo se apoyó contra un árbol, temblando. Eso no era una persona normal, dijo. No, no lo era, respondió Mauro, mirando hacia la calle. Eliseo escudriñaba la vereda opuesta. Vio una figura tambaleante avanzar desde una casa rota. Otra desde la esquina. Las caras estaban desencajadas. Algunos tenían heridas abiertas. Ninguno parecía sentir dolor. Tenemos que buscar un lugar donde encerrarnos, dijo Eliseo. La farmacia de la avenida, propuso Mauro. Está a 3 cuadras. Si corremos por las calles internas, podemos llegar sin que nos vean. No había tiempo para votar. Asintieron. Y otra vez, a correr. La ciudad era un eco de sirenas y sollozos. Autos vacíos estrellados contra postes. Puertas abiertas de par en par. El sol ya no salía entre las nubes. Solo una luz muerta los guiaba. En ese paisaje desolado, cada sombra podía ser un enemigo. Cuando llegaron a la farmacia, encontraron la persiana a medio cerrar. Forzaron la entrada y se atrincheraron adentro, usando estantes y cajas para bloquear la puerta. Adentro olía a medicamentos, humedad y miedo. A lo lejos, los gritos continuaban. Como un ruido de fondo que no iba a callarse nunca. Eliseo se sentó en el suelo y por fin pudo respirar hondo. Estaba vivo. Estaban vivos. Pero sabía que eso no duraría mucho si no se adaptaban rápido. Y el sonido de pasos afuera confirmó que no estaban solos. Eliseo contó mentalmente los segundos que pasaban desde que escucharon los pasos afuera. 1, 2, 3, 10. Nada. El silencio había vuelto, pero era un silencio tenso, cargado de presencias invisibles. Se miraron sin hablar. Ninguno quería ser el primero en romper la calma frágil que los protegía. Mauro fue quien se levantó primero. Caminó despacio entre los estantes, recogiendo cajas de vendas, alcohol y lo que parecieran ser analgésicos. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, dijo. Su voz sonaba distinta, menos desafiante, más contenida. Tenemos que organizarnos, agregó Eliseo, frotándose los brazos. Tenía frío, aunque sabía que era por el shock. Busquemos todo lo útil. Linternas, tijeras, guantes, lo que sea. Gonzalo abrió una de las mochilas del colegio y empezó a llenarla con lo que encontraban. Por primera vez desde que salieron del colegio, hablaban en susurros, como si estuvieran en una iglesia, o en un cementerio. En un momento, Eliseo encontró una radio vieja. De esas portátiles que funcionan con pilas. La encendió, girando el dial lentamente. Estática. Ruido blanco. Y de pronto, una voz entrecortada. No se acerquen a. Infectados, se propaga por. Chasquido. Luego, nada. Se quedaron quietos. Las palabras se propaga e infectados colgaron en el aire como cuchillas. Es un virus, murmuró Gonzalo. No lo sabemos. Pero lo parece, ¿no? Se comportan como si no sintieran dolor. Como si ya no fueran personas. Mauro cerró la mochila y se sentó junto a la ventana. Observó la calle, donde algunos cuerpos yacían inmóviles. Otros se movían. Algunos caminaban sin rumbo, chocando contra autos y paredes. No podemos quedarnos acá mucho tiempo, dijo. No sabemos qué pasa en el resto de la ciudad, agregó Eliseo. Tal vez haya lugares seguros. O tal vez está todo así. O peor. Por un instante, nadie dijo nada. Afuera, el sol comenzaba a bajar y con él, la temperatura. El miedo se sentía más espeso en la penumbra. Entonces, escucharon un golpe seco contra la puerta. Uno solo. Fuerte. Y después, una voz. «Hey. ¿Hay alguien ahí adentro? Por favor». Se miraron. No era una criatura. Era una voz humana. Joven. Desesperada. ¿Y si es una trampa?, dijo Mauro. ¿Y si no?, replicó Eliseo, ya levantándose. La duda quemaba. Pero sabían que, en este nuevo mundo, cada decisión podía significar la diferencia entre vivir o morir.